Hola hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de nuestro curso de milagros, la versión Gongarola, la versión del maestro Gonzalo García Olagorta. Nos quedamos en el principio 11 y bueno, pues vamos a continuarlo hoy. Este principio 11, aunque habíamos leído lo que era el principio como tal, pero el diálogo que mantienen dentro de este principio, el diálogo que mantienen Helen y Bill, pues no lo habíamos comentado. Entonces vamos a empezar nuestro estudio con este principio y el comentario correspondiente. Quiero decir, y el diálogo correspondiente que mantienen Helen y Jesús. Vamos a pronunciar nuestra oración, nuestra invocación de la página 30, antes de nada, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos a poner el volumen lo más alto que podamos para que no haya problema de volumen. Y vamos a leer lo que es el principio número 11, donde nos quedamos la semana pasada, que dice así: principio 11. Un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo. Un momentito que el perrillo se me va para el otro lado, ahí quieto, venga. Un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo. El uso de milagros como un espectáculo para inducir a creer es un error. Son realmente usados por creyentes y para creyentes. Y dice la nota del maestro Gonzalo: esta importante observación no aparece en la edición de la FIP. El milagro se da en mentes que están predispuestas a aceptarlos, como se nos dice en el texto, en el capítulo 1, en el párrafo 17. Los milagros son convincentes porque proceden de la convicción. Y también en el capítulo 1, párrafo, no sé, pone párrafo 91, 11, no puede ser así, será capítulo 1, epígrafe 11, no puede ser 11 porque tiene, el capítulo 1 tiene solamente 8 epígrafes, luego será esta numeración, no sé a qué corresponde, la verdad. No me cuadra nada de lo que pone. Y dice: la fuerza de su propia convicción sostendrá entonces... principio 91, perdón. Porque el maestro García Olagorta, pues no tiene 50 principios, ¿no? En su versión no hay 50 principios como ocurre en la FIP, sino él ha desglosado los principios en 100 principios. Entonces te correspondería al principio 91, que dice: la fuerza de su propia convicción sostendrá entonces la creencia de quien recibe el milagro. ¿Y qué ocurría? Eso es lo que precisamente ocurría con los milagros que parecía hacer Jesús en
durante su vida pública. Aquellos hermanos que su fe era consistente, que tenían una mente abierta, que tenían una mente propicia, que tenían una mente adecuada ya, bien puesta la semilla en ella, bien cimentada, pues tenían esa fe para que ese milagro pues pudiera darse y pudiera verse, pudiera tener sus efectos también, que pudieran ver los efectos que ese milagro parecía producir. Los milagros son pensamientos de bien, pensamientos del cielo, pensamientos amorosos, ver las cosas de otra manera, como dijo aquella primera vez, aquella emblemática primera vez William Tesford. Tiene que haber otra manera, ¿no? Pues el milagro es eso, ver las cosas de otra manera, ofrecer otra visión de las cosas en el mundo, ¿no? No verlo tal como pareciera que ha sido construido por el ego colectivo y por nuestros propios deseos de cada uno y de nuestros miedos, sino ver el mundo real, darnos la posibilidad, con nuestra voluntad bien enfocada, de ver las cosas a la manera de Cristo, del Cristo que somos, con la visión del Cristo, darnos esa percepción sana, esa percepción real, donde digamos que la enseña propicia para la leyenda propicia para esa percepción que nos ofrece Jesús es: para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Esa es la percepción de la verdadera, de la fe bien ubicada, ¿no? Todo es posible con Dios. Y además es posible porque es su voluntad, y su voluntad está unida a la nuestra. Si unimos, efectivamente, nos damos cuenta de que su voluntad y la nuestra es la misma, pues esa percepción sana de ver las cosas de otra manera, de esa otra manera del cielo, de esa otra manera celestial, pues tiene cabida, es posible. Para Dios todo es posible, nada es imposible. Y por ello los milagros son realmente usados por creyentes y para creyentes. Es decir, aquellos hermanos que ya están en ese nivel de apertura, en ese nivel de conciencia abierta, de concienciación, de espacio mental abierto en su libertad y en su voluntad, ¿no? Tener la voluntad bien ubicada y la fe bien ubicada, por lo tanto, también. Y aquí en este principio 11 se incluye un diálogo entre Helen y Jesús, que el maestro García ha titulado sobre el aprendizaje. Este diálogo tuvo lugar el 24 de octubre de 1965 y dice así: dice Helen, el principio 11 me atemoriza y dudo sobre el 9 y el 10. Aquí hay una nota del maestro García, del maestro Gonzalo. Helen pone en duda que las leyes físicas se puedan alterar. No olvidemos que Helen era una profesional de la psicología atea y que por lo tanto pues tenía toda su fe puesta en las leyes de la física, en las leyes del materialismo, ¿no? De las leyes del mundo. Por lo tanto, no creía posible que esas leyes se pudieran modificar, se pudieran alterar, porque todavía estaba en el sistema de pensamiento del ego en el que el mundo y sus leyes y sus pilares son argumentos inamovibles, no se pueden modificar, son inalterables. Y bueno, pues los milagros
al mostrarnos, ¿no? Pues esas modificaciones que con el sistema de pensamiento del ego pues resultarían imposibles de imaginar, pero como, como para un milagro es cambiar de sistema de pensamiento y ver las cosas de otra manera, a la manera del Cristo, en el que el cual es el Cristo que todos llevamos dentro, nos habla de nuestra verdadera patria, podríamos decir, de nuestro verdadero lugar de procedencia, ¿no? Pues como el hijo pródigo, ¿no? Para el hijo pródigo fue un milagro, ¿no? Que su padre pues le recibiese con los brazos abiertos. No era un milagro como tal, pero él, en su sistema de pensamiento egoico, en el que quería aprovecharse de todos sus bienes materiales y de vivir la vida mundana, pues sí que fue un pensamiento amoroso y un pensamiento abierto a Dios y al cielo, el que su padre le abriese los brazos y le saliese a recibir sin ningún reproche, sin ningún afán de castigo ni de reprensión, sino todo lo contrario, de amor, de alegría por haber recuperado a su hijo. Preparad el banquete que hoy mi hijo ha vuelto a nacer, mi hijo ha vuelto de la muerte. Pues eso es lo que quiere Dios de todos nosotros, de todos sus hijos, que volvamos de esa aparente muerte que nos ofrece el mundo, que nos ha ofrecido el mundo, que nos ha ofrecido ese pensamiento que habíamos aceptado de separación de nuestro Padre, y por lo tanto pues ese milagro claro que tiene lugar, claro que ese pensamiento de ver las cosas de otra manera va a producir sus efectos y sus frutos. No hace falta que los veamos fehacientemente esos efectos, pero se dan, son palpables, son en algún sitio en el que se necesite ese milagro, será efectivo. Incluso si para el que vas destinado pues su mente no lo acepta como tal ese milagro, siempre habrá un hermano en una apertura, en una situación de apertura mental que sí lo aprovechará, será beneficioso. Para Dios, todo, el que está en Dios, el que cree en Dios y vive para Dios, todo es reconducido para el bien, todo sucede para el bien. Entonces le dice Helen, el principio, le dice a Jesús, el principio 11 me atemoriza y dudo sobre el 9 y el 10. Porque duda de que las leyes físicas se puedan alterar, Helen. Probablemente la duda es inducida por el miedo al 11. El principio 10 me pone nerviosa. El principio 10 decía, un milagro es una inversión del orden físico, porque trae más amor al que da y al que recibe. Pues esto le ponía nerviosa a Helen. Y el 8 y el 9 han sido muy difíciles de transcribir. El 8 decía, los milagros son una forma de sanación, suplen una carencia y son realizados por aquellos que tienen más para aquellos que tienen menos. Y el 9 dice, los milagros son un tipo de intercambio. Como todas las expresiones de amor, que siempre son milagrosas en el verdadero sentido de la palabra, el cambio revierte las leyes físicas. Estos dos principios, el 10 le puso muy nerviosa. Y el 8 y el 9 han sido muy difíciles de transcribir, le costó a Helen transcribir esos principios. Creo que lo entiendo como se debe, pero no estoy segura. Es decir, entendía intelectualmente, aceptaba intelectualmente lo que se decía con el intelecto, con la comprensión intelectual, pero dudaba de su veracidad, dudaba de que aquello fuese algo real, pudiese darse, ¿no? Ese cambio esa modificación en las leyes físicas a través de los milagros. No creo que Bill
quiera este curso. Y yo tampoco estoy segura de quererlo. Él está muy mordaz. Bueno, ya vemos pues eso, la inseguridad, ¿no? La desconfianza, el descreimiento de Helen al principio del dictado del curso. Para ella, pues esto, para una mentalidad, como hemos dicho, como la suya, que bueno, pues era atea, es decir, no creía en la existencia de Dios, estaba profundamente arraigada a las leyes físicas, al sistema de pensamiento del ego, material, al materialismo. Entonces tenía muchas dudas e incluso pensó que podía estar, al escuchar esa voz, que podía estar mal de la cabeza, ¿no? Al tener esa voz que le estaba dictando, la voz de Jesús que le dictaba el curso. Pienso que esto, dice Jesús, esta es la contestación de Jesús, pienso que esto es ligeramente cierto, porque algo le está preocupando a Bill, le está preocupando algo, pero ciertamente no está siendo muy mordaz. Le niega a Helen que Jesús estuviese siendo mordaz. Así que, ¿por qué no intentar ayudarlo en vez de convertirlo en una obstrucción? Aquí hay otra nota del maestro Gonzalo. Este es un punto muy interesante con enormes implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Cuando se percibe un comportamiento inapropiado, erróneo o poco amoroso en alguien, en lugar de hacer de ello una gran causa y convertirlo en un conflicto, Jesús propone que se ponga ahí el amor, que es evidentemente lo que falta, el amor que falta en esa carencia, ¿no? En ese conflicto, en esa carencia de amor, en ese conflicto. Bien, pues sí, Jesús le está sugiriendo a Helen que no sentencie, que no haga un juicio de mordacidad sobre Bill, sino que le dé el amor que necesita, que lo ayude a comprender la situación en vez de hacer un conflicto entre ellos al ver que bueno, a su parecer, que Bill esté siendo mordaz, ¿no? O cínico, ¿no? Con la situación del dictado del curso. Y eso es lo que nos propone el curso siempre, que eso es una de las enseñanzas primordiales del curso, que no veamos conflicto, no veamos ataque en aquello que habíamos descrito siempre como un ataque, sino que veamos en ello una petición de amor por parte del hermano, ¿no? Con el que estemos interactuando, y demos ese amor que parece faltarle. En lugar de contraatacar, como se nos va a decir en el curso, creemos que tenemos derecho a contraatacar cuando nos sentimos atacados, pues que revirtamos esa manera de ver las cosas y que ofrezcamos el amor que ese hermano nos pide, porque no nos está atacando, sino que nos está pidiendo, se cree en ese momento falto del amor que es, y estamos ahí para recordárselo, para recordarle que somos el amor y por lo tanto mostrarle pues esa dación de amor, ¿no? Estamos ahí para ser útiles, como nos dice la invocación que pronunciamos al comienzo de cada transmisión de este estudio de las notas, ¿no? Dice Helen, me siento resentida por esto. Se supone que él tiene que ayudarme a mí, pero creo que me siento resentida por un acuerdo recíproco, porque él es un hombre. Se supone que los hombres deben darme a mí, pero esto no es posible. No siempre me siento así. Esto es una señal de peligro y significa que algo anda mal. De todos modos, probablemente
Este curso es opcional. Bueno, por un lado vemos que Helen, digamos que se siente decepcionada en tanto en cuanto las reglas del mundo dictaminan que el hombre siempre debe estar a disposición del servicio de una mujer. Y en este caso pareciera que el hombre, es decir, William, Bill, pues no está mostrando esa ayuda, no está mostrando esa actitud que se supone que un hombre debe mostrarle a una mujer según las reglas del mundo, según las reglas mundanas. Y esto, pues, le hace tener resentimientos a Helen. Y entonces para seguir con ese resentimiento, lo que le dice a Jesús es que, bueno, que probablemente este curso sea algo optativo, que no es una cosa obligatoria, que lo seguirá el que realmente tenga deseos de seguirlo. Y dice Jesús, no lo es. Es un requisito imprescindible. Solo el momento en que decidas tomarlo es voluntario. Que tu voluntad sea libre no significa que tú estableces el plan de estudios. Solo significa que tú decides qué es lo que aprendes de él y cuándo hacerlo. La única razón por la que el tiempo existe en absoluto es que no estamos dispuestos a hacer lo que debiéramos. Aquí hay una nota del maestro Gonzalo. El Urtext lleva este párrafo a la introducción del curso. Es decir, en el Urtext es la versión que se compone de la transcripción del curso a máquina por parte de William. Es decir, Helen le dictaba las notas a la mañana siguiente de haberlas recibido ella, le dictaba las notas que había recogido esa noche, la noche anterior, a William para que él las fuera pasando a máquina, para que las mecanografiase. Y entonces en el Urtext esto que acabamos de leer estaba pues dispuesto en otro lugar, ¿no? Como nos dice la nota. El Urtext lleva este párrafo a la introducción del curso. Este párrafo que se dio en las notas de Helen, donde lo estamos leyendo en el principio 11, pues se pasó en la versión de la FIP, se pasó a la introducción del curso, como un preámbulo, ¿no? Como un prólogo, como algo introductorio al curso, en el que se nos dice que efectivamente que es un curso contestándole a Helen. Voy a colgar y luego llamaré a la persona. Bien, pues le dicen esta transcripción que le dice Jesús a Helen, que esto no es algo obligatorio, que no se trata de algo opcional, sino obligatorio, pues esto lo pusieron en la versión oficial de la FIP, en la introducción, como algo, y es bien importante. Se nos anuncia, se nos comunica desde el principio del curso que esto no es un curso al gusto, no es un curso según el gusto de cada quien ni de cada cual. Por ejemplo, dices, voy a hacer un curso de pintura o voy a hacer un curso de mecanografía o de matemáticas o de literatura. No. Nos dice Jesús, ya nos previene de que tarde o temprano, que para eso tenemos el tiempo durará en tanto en cuanto nosotros no hagamos este curso. Estaremos inmersos en este nivel de tiempo y de espacio, en esta dimensión de tiempo y de espacio ilusoria, en tanto en cuanto no queramos aprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Mientras queramos hacer oídos sordos y ojos ciegos a lo que realmente somos y de dónde venimos y a dónde vamos,
pues hasta que no queramos saberlo, pues vamos a continuar dando vueltas por el mundo, vamos a continuar errando por estos caminos, ¿no?, del ego. Y bueno, hasta que hay dos maneras de abandonar esta dimensión espacio-temporal, ilusoria, porque esto es un sueño. Hay dos maneras de abandonar el sueño. Una de las maneras es tener una devoción viva, una devoción activa, una devoción, se podría decir apasionada, ¿no? Que Dios sea lo primordial en nuestra vida, que Dios sea lo más importante para nosotros. Eso sería realmente una manera de enfilar lo que nos propone el curso, ¿no? Ya sea en este curso, ya sea en otro camino espiritual, no tiene por qué ser el curso. Pero a nosotros se nos ha dado el curso, que se supone que si lo hacemos con toda nuestra fuerza de voluntad y lo hacemos fielmente y con todo nuestro corazón, pues realmente vamos a trascender todos esos kilómetros eternos, aparentemente, no eternos, pero sí muy, muy, muy largos, pues los vamos a menguar, los vamos a cortar en un cortísimo, en un segundo, en un instante santo, en el que Dios nos acercará su mano y podremos ir con Él, podremos volver a nuestro estado natural, que es el de la plena dicha, la plena felicidad, estar en el cielo con Dios, nada menos. Eso es lo que somos y eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Debemos saber que eso es lo que somos una parte de Dios, que estamos hechos a su semejanza, que el amor con el que nos ha hecho es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, y no hay ninguna mejor noticia que esa, ¿no? Sabernos que somos parte de la divinidad, sabemos que somos parte de la eternidad, de lo infinito, de la bondad absoluta. Bueno, pues esa devoción, que decimos que es uno de los caminos de abandonar este sueño, es precisamente pues esa, una alternativa. Y la otra alternativa que tenemos es pues el sufrimiento. Estamos aquí en este mundo, los sueños consecutivos que tengamos, ¿no? Uno tras otro y tras otro y tras otro, hasta que tanta decepción mundana, el mundo sabemos que nos desilusiona en cada propósito fútil, ¿no?, que nos ofrecen, ¿no? Siempre nos va a desilusionar, nunca nos llenaremos con las cosas del mundo, y eso ya lo podemos comprobar, eso ya lo hemos experimentado, y eso es una realidad inamovible para nosotros. Eso es así. No hace falta que se nos diga una y otra vez, porque lo comprobamos con la experiencia durante todo el tiempo que hayamos estado sin ese amor por lo sagrado, sin ese amor por descubrir quiénes somos en realidad, esa intención, ¿no? esa vocación, que es la verdadera vocación, la verdadera voluntad de la que nos habla el curso y los ejercicios del curso. Bueno, pues ese sufrimiento continuado de desilusiones, de decepciones, cuando el resentimiento es parte fundamental de nuestra aparente vida cotidiana en este mundo, cuando la decepción, cuando toda la gama, el ancho abanico de emociones que nos ofrece
el miedo, ¿no? Esa emoción que hemos inventado cuando nos creemos separados, porque eso es el ego. El ego en realidad es ese momento en el que decidimos que la separación podía ser verdad y nos sentíamos, elegimos esa opción de la separación de Dios, elegimos esa alternativa. Y ahí es donde surgió pues todo ese entramado del sueño mentiroso, engañoso, que bueno, pues eso podríamos decir que es el ego, ¿no? Esa semilla, ese pensamiento del que no prestamos, no teníamos que haber prestado ninguna importancia, haberle dado ninguna importancia, no haberle prestado atención, pero sí que lo hicimos real, ¿no? Lo hicimos que podía ser que nosotros nos podíamos separarnos de nuestro Creador y así podíamos ser nuestro propio autor, el propio autor de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues en ese germen, ¿no? En ese momento de decisión nos inclinamos por ese camino de creernos nuestra propia autoría, ¿no? Pues ahí ya surgieron pues todo digamos, ese karma, ¿no? Ese camino del karma en el que los deseos y los miedos pues jalonarían el camino de nuestra existencia aparente, de nuestro sueño, de nuestra ilusión, ¿no? El recorrido de una ilusión pues jalonada de desilusiones, de otras ilusiones y de otras y las correspondientes desilusiones de esa andadura, ¿no? De esa singladura pues tan triste, ¿no? Tan decepcionante aparentemente, esa pesadilla, ¿no? De sueño que tendrá fin, claro que sí, porque eso es lo que nos dice Jesús, que estamos destinados a la dicha y a la felicidad y a volver al momento, a volver a nuestra estado natural, que es el de la dicha y de la felicidad, al reino de los cielos, y que todo se está desplegando en un momento, que esto que creemos que estamos viendo nunca existió ni está existiendo ahora, sino que es una simple proyección en que nuestro miedo y nuestros miedos individuales, nuestras emociones y miedos individuales, nuestros deseos individuales, pues se ubican en esa idea general de separación que configura el mundo que creemos que es inalterable y físico, como creía Helen, que creíamos que era un mundo estructurado, inalterable y físico, como Helen le dice aquí a Jesús, pero que sin embargo no es absolutamente nada. Es un globo que se desinfla cuando se le pincha con el perdón. Si nosotros hacemos del perdón ese instrumento que nos va a enseñar Jesús, perdonarlo todo, solo mostrar amor y dar el amor que se precise en cualquier circunstancia que nos ofrezca nuestro espacio mental, pues efectivamente ese mundo se convertirá en el mundo real, que a su vez será luz y que a su vez nos llevará de nuevo, que nunca nos hemos ido, por otro lado, a ese estado celestial, a ese estado paradisiaco de dicha eterna y de paz eterna que ya podemos experimentar aquí. Hoy la lección, una de las lecciones de repaso nos dice, la lección 119 nos dice, una de las lecciones de repaso, la verdad rectificará todos los errores de mi mente. La verdad rectificará todos los errores de mi mente. Si nosotros limpiamos nuestra mente de todo lo que creíamos
que era verdad, de todas las ilusiones que creíamos verdaderas, ¿qué ocurre? Pues que la verdad personificada en nuestra mente, totalmente presente en ella, nos irá haciendo comprender la verdad, nos irá haciendo comprender el estado real, la situación real de cada símbolo, ilusión que sigamos viendo en este sueño, pero nos lo mostrará para conformar el mundo real, el mundo feliz, el mundo de luz, y así podremos vivir ya la experiencia del cielo, la experiencia celestial. Para ello, repetimos que tenemos que poner nuestra voluntad y nuestra fe en el sistema de pensamiento correcto, que es el del Espíritu Santo, como nos dice Jesús. Bueno, pues hemos dicho que hay esos dos caminos. Uno es muy largo y muy penoso, aparentemente, el sufrimiento. Llega un momento en que nos cansamos de ese sufrimiento cotidiano y crónico, aparentemente, y entonces queremos ver con todo el corazón las cosas de otra manera. Y otro es, pues eso, poner ya nuestra voluntad, nuestra fe, creer fehacientemente en ese sistema de pensamiento que nos ofrece el Espíritu Santo para ver las cosas realmente de otra manera, sentirlas en el corazón de otra manera y poder vivir así este mundo ilusorio como un mundo feliz, un mundo en el que las cosas pueden ser de otra manera, pueden ser buenas, pues pueden desprender un aroma de bondad, un aroma de beatitud, de dicha, de amor, de solidaridad, de todas las cosas buenas que realmente también conocemos. Hemos tenido oportunidad de conocer cuando hemos hecho caso del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Luego, es un curso obligatorio. Podemos distraernos, podemos seguir en la rueda del mundo una y otra vez, pero sabemos que es un curso obligatorio, que llegará un momento en que por una razón o por otra, por una de esas dos alternativas, digamos, quiero ver las cosas de otra manera, quiero ver el mundo como lo ve el Espíritu Santo, como me lo ofrece el Espíritu Santo. Quiero olvidarme del personaje que he parecido fabricar y voy a actuar de esa manera, haciéndome yo ese personaje a un lado, no creyéndome un cuerpo, no creyéndome ese disfraz al que yo mismo le he ido vistiendo, y hacer las cosas a la manera del Cristo que soy, a la manera del Hijo de Dios que soy, creerme realmente que soy el Hijo de Dios, que es que si creemos eso de corazón, y eso es lo que nos dice cada una de las lecciones del curso, si lo creyéramos de todas, con toda el alma, pues realmente viviríamos este sueño como el hijo pródigo, viendo ya al Padre a lo lejos, recibiéndonos con sus brazos abiertos, y nosotros alegres, con nosotros felices de ver que nuestro Padre ya está preparado, ya nos está abriendo los brazos para recibirnos de nuevo. Le dice Jesús: no lo es. Es un requisito imprescindible. Solo el momento en que decide tomarlo es voluntario. Esto ya lo hemos leído, pero vamos a repasarlo porque es muy importante. Que tu voluntad sea libre no significa que tú estableces el plan de estudios. Tú puedes empezar a querer a Dios y a querer lo que eres, realmente a preocuparte por lo que realmente eres, pues cuando te venga en gana, en esas dos alternativas. Pero que lo vas a hacer ese plan de estudios. Es como si fuera necesario... que en este caso no lo es, porque muchos hermanos no tienen por qué tener el carnet de conducir, pero imaginémonos
que para vivir en este mundo, pues teníamos todos que saber conducir. Pues aunque haya hermanos que no sepan ahora, pero imaginémonos que un requisito imprescindible para vivir en este mundo sea el hecho de tener el carnet de conducir, saber conducir. Pues tendríamos que aprender, nos demoraríamos todo lo que quisiéramos, porque si no, no podríamos participar de la vida del mundo, de la vida cotidiana, no nos dejarían circular. Pues esto es lo mismo. Podremos seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, pero hasta que no hagamos este curso, hasta que realmente sintamos quiénes somos de verdad, que nuestro corazón sea nuestro guía a través del Espíritu Santo y nos lleve a las decisiones correctas de amor, de solidaridad, de servicio, pero sin sacrificio, como nos dirá Jesús, siempre sin el sentido del sacrificio, que es otra invención del personaje, de nuestro personaje, ni del pecado. Aquí no hay hechos sino ilusiones. Entonces no puede haber pecados, ni puede haber, pues eso, solo puede haber equivocaciones, efectivamente, podemos equivocarnos, pero no pecados, porque los pecados serían hechos, como nos dice Jesús, y no podríamos, solventarlos, serían hechos consumados, hechos ubicados en ese error garrafal porque sería un hecho, ¿no? Y sin embargo son equivocaciones. Todo tiene su solución. Toda la equivocación tiene su solución. En el mismo momento de hacerlo, en el mismo momento en que creíamos habernos equivocado, en ese momento está la solución a través del perdón. En el momento que nosotros, además que lo notamos, hemos creído pues haber dicho algo inconveniente o haber hecho algo que que sabemos que no había estado bien, que no ha estado bien el hacerlo, ¿no? Pues si en ese momento lo perdonamos, decimos, me he equivocado, entrego, es un ejemplo, entrego este hecho, este dicho, no tenía que haberlo pues realizado, ¿no? Ni el dicho ni el hecho. En ese momento de perdón todo está solucionado. Y no, y por supuesto, no hay pecado no existe, no hay pecados, como hemos dicho, porque no hay hechos. Por lo tanto, es algo que todo se puede perdonar en este sueño, todo es perdonable. Y bien, hemos dicho que hay dos alternativas, que esas dos alternativas tarde o temprano tendremos que tomarlas y lo mejor es tomarlas cuanto antes mejor, cambiar ya de manera de pensar, de manera de ver el sueño, de manera de utilizar un sistema de pensamiento erróneo y cambiar a un sistema de pensamiento que nos va a llevar a la felicidad ya aquí en este sueño. La forma en que se te da el curso es bastante inusual, pero como Bill dice, tú no eres la típica mujer americana, lo cual es simplemente un hecho. Tu experiencia de vida ha sido atípica y también lo ha sido mi propio mapa evolutivo. Aquí hay una nota del maestro Gonzalo. Este párrafo figura entre descripciones de unos sueños que Helen ha tenido y que no son relevantes para el propósito de este curso. Es decir, bueno, está comentando algunos sueños que Helen ha comentado y bueno, pues Jesús le comenta pues que no... algo relacionado a su comportamiento según esos sueños que le ha comentado Helen, ¿no? A Jesús. Continuando con el diálogo,
Dice, cuando digas, si quieres que lo haga, lo haré, por favor añade, es Jesús quien habla. Cuando digas, si quieres que lo haga, lo haré, por favor añade, y si no quieres que lo haga, no lo haré. Aquí hay otra nota. Esta idea se repite más adelante. Este es el uso correcto de la inhibición. Tiene que haber algún control sobre el aprendizaje para canalizar bien. Recuerda la inhibición retroactiva, lo cual debería ser bastante fácil para ti. Aquí hay otra nota del maestro Gonzalo. En la inhibición retroactiva, el nuevo aprendizaje interfiere con la retención de los viejos recuerdos. En la inhibición proactiva, los viejos recuerdos interfieren con la retención del nuevo aprendizaje. Ambos fenómenos tienen grandes implicaciones en todo tipo de aprendizaje humano. Bueno, pues aquí podríamos decir, y sí, que vamos a continuar con el comentario de Jesús, a veces el nuevo aprendizaje es el más importante y tiene que inhibir al antiguo. Es una forma de corrección. Bueno, aquí podríamos citar un pasaje del Evangelio cuando dice Jesús a los discípulos, el vino nuevo no puede echarse en odres viejos, porque el vino nuevo romperá esos odres viejos. Pues aquí lo mismo. Las enseñanzas nuevas tienen que inhibir en nosotros, en nuestra mente, a las viejas. Es decir, si vamos a cambiar de sistema de pensamiento, ese nuevo sistema de pensamiento tiene que predominar sobre, no predominar, sino ser preferente en todo momento al antiguo sistema de pensamiento, porque así es como vamos a reforzar y a reafirmar y a asentar en base sólida ese nuevo sistema de pensamiento. Tenemos que recurrir a la manera de pensar y de actuar de ese nuevo sistema de pensamiento, en este caso el del Espíritu Santo, e inhibir lo que antes queríamos o creíamos que debíamos hacer con el antiguo sistema, y ir pues olvidando, ir eliminando de nuestra conciencia, de nuestra respuesta reactiva, pues todo lo que había constituido antes esa gama de respuestas retroactivas, ¿no? Anteriores, antiguas. Ahora es un sistema de pensamiento que nos requiere otra manera de pensar y otra manera de reflejar esa nueva manera de pensar, con actos y con pensamientos, hasta hacerlos reflejos, hasta hacerlos algo con natural a nuestra manera de comportamiento. Si antes pensábamos o actuábamos de una manera que ahora este nuevo sistema de pensamiento nos dice que no es de recibo, por nuestra nueva manera de pensar, pues ir perdonando la otra manera y apoyándonos en esa nueva forma de ver las cosas. Quiero ver las cosas de otra manera y voy a actuar y a pensar de acuerdo a esta nueva manera de ver las cosas. Si, por ejemplo, nos levantamos por la mañana ya con cierta carga de pensamientos de pesadez, ¿no? De me tengo que levantar, tengo todos estos problemas que resolver, pareciera que voy a tener un día muy ajetreado, con posibles conflictos, con problemas difíciles de resolver aparentemente. Pues no, ese es como nos dicen, ya nos dirá Jesús en el capítulo 30, ¿no? Reglas para
reglas para un nuevo comportamiento, reglas para afrontar la vida de nuevo, ¿no? Pues tenemos que pensar que va a ser un día en el que todo va a salir bien, en el que el Espíritu Santo nos va a guiar por cada pequeña menudencia que tengamos que hacer o decir o callar, y que vamos a levantarnos optimistas con esa manera de pensar nueva. Y así, pues ese sistema de pensamiento se va a enraizar, se va a ir enraizando si acudimos a él una y otra vez y durante todo el día, vigilando nuestra mente, perdonando los pensamientos egoicos que nos vendrán, porque nos vienen. Es una manera de pensar automática, no pensar porque no son nuestros pensamientos, pero se nos ofrecen y como los hemos seguido siempre, continuadamente, pues pareciera que había esa inercia, ¿no? Y creíamos hasta que eran nuestros propios pensamientos, pero no es así. Son ofrecimientos que parten de ese sentido de la separación. Como siempre nos parecía que nos habíamos inclinado a sentirnos separados de todo, porque nos creímos separados de Dios, pues todo lo vemos como algo separado. Un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento conflictivo o un problema que pudiéramos tener, no vemos la solución inmediatamente, y la hay. Ver las cosas de otra manera. No hay problemas, se nos dirá en los ejercicios del curso. No hay problema porque para todo hay solución, porque en realidad no hay problema. La solución está en el mismo instante que creemos que el problema ha aparecido, ¿no? Hola, Santa Victoria. Gracias, Santa Hermana Maestra Divina Julia. Gracias a ti, Maestra bendita. Gracias. Bueno, pues eso es. La solución se nos da en el mismo momento en que creemos percibir algún problema, pero en realidad no hay tal. Si vemos las cosas a la manera del Espíritu Santo, la solución siempre está a nuestro alcance en el mismo momento. Se nos da la solución que ese aparente problema. Y para continuar, nos dice el último párrafo de este diálogo entre Helen y Jesús. Dice Jesús: cuando digas, si quieres que lo haga, lo haré, por favor añade, y si no quieres que lo haga, no lo haré. Esto es lo que hemos... Sí, este es el uso correcto de la inhibición. Pues eso, que tenemos que apartar, ir apartando, eliminando, perdonando todos esos tics de las enseñanzas antiguas, de nuestro sistema de pensamiento antiguo, inhibirlo completamente hasta que ya desaparezca del todo, y reforzar ese nuevo sistema de pensamiento del Espíritu Santo que nos combina a la felicidad, que no ve problemas, ve siempre soluciones, y esa misma inspiración a ser útiles, esa misma inspiración a ver que todo va bien, que todo sale con fluidez, con suavidad en el curso de nuestra vida cotidiana. Pues esos son los logros que hacen que se refuerce nuestra fe en el nuevo sistema de pensamiento, y sobre todo que hace que esos logros hacen que tengamos la certeza. Los logros son los únicos capaces de que nos hagan tener certezas en lo que estamos estudiando, en el sistema de pensamiento que estamos aceptando en nosotros. Tenemos que ser un odre nuevo para que ese vino nuevo, que es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en nosotros, pues se fortalezca, sea un odre con un vino reciente, con un vino que tiene la fuerza, la savia de lo nuevo, de lo bueno, y no mezclar esa nueva
manera de pensar y alternarla con la vieja, ¿no? Porque entonces ese sistema de pensamiento no estaremos ni en un lado ni en otro, y así podremos pasar mucho tiempo hasta que nos decidamos. Estaremos en una tensión continuada, y eso también pues se nos hará penoso a la larga y a la corta también. Tenemos que ser radicales. Es un curso que nos pide radicalidad, radicalismo. Y si vemos, si pensamos, si reflexionamos, a veces hay que ir a por todas, no hay que aferrarse a esos odres viejos, ¿no? A la manera de pensar de antes, ¿no? Que nos llevan indefectiblemente al resentimiento, a esto tiene que ser a mi manera, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así si yo pensaba que tenía que ser de esta otra manera? No, vamos a hacer caso a lo que nos dice el Espíritu Santo, que nos lo dirá al corazón, y si actuamos a su manera vamos a sentirnos bien. Ese será también nuestro faro, será nuestro guía, nuestra brújula, el corazón, de que hacemos las cosas a la manera del Espíritu Santo, a la manera de que Jesús nos está enseñando, y el premio a ello será la felicidad que sintamos, porque no hay nada más que nos vaya a procurar más felicidad que hacer lo que la voluntad de Dios que comparte con nosotros desea. Nada de este mundo nos puede hacer felices, lo hemos comprobado, y solamente esa voluntad divina, esa voluntad de estar en el cielo con nuestro Padre, es lo único que nos va a llenar cada momento de nuestra vida de entusiasmo, de felicidad, de dicha. Vamos a sentirnos siempre con una fortaleza interior, con unas ganas de ser útiles, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el conflicto que haya que aportar, nuestra paz, nuestro amor, pues eso es lo que realmente va a hacer de nuestra vida algo fructífero, algo bueno, algo pleno, sentir la plenitud del ser, la plenitud del Cristo en nosotros. Pues eso va a ser el fruto de llevar el curso a los actos y a nuestra, sobre todo empezando por nuestra vigilancia mental, nuestra paz mental, que nos llevará a tener esa actitud siempre dispuesta para con todos y para con todo. Bueno, pues creo que hemos empezado a las 6 de la tarde, y bien, pues aquí lo vamos a dejar. Gracias, hermanos. Lo vamos a dejar aquí también porque ya viene el principio 12 y así comenzamos el nuevo estudio con un nuevo principio. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés en cambiar vuestro sueño, nuestro sueño, que antes era pues no lo feliz que debiera ser, para cambiarlo por la felicidad que nuestro Padre quiere para nosotros. Muchas gracias y bendiciones. Hasta el próximo día. Gracias.